Entonces, hoy vamos a trabajarle, como le estaba mencionando, todo lo que es el sistema digestivo, las partes y funciones, la estructura de lo que es el aparato digestivo en sí y las etapas de lo que es la digestión basado en lo que es la absorción y demás. Entonces, el sistema digestivo, la función principal del sistema digestivo es participar en la transformación de todos los alimentos, los cuales entonces, al ser transformados, tienen que sufrir una serie de procesos bioquímicos. Y la primera cambio que sufren los alimentos es, por ejemplo, en el caso de nuestra boca. En el caso de nuestra boca, nuestra saliva tiene una función específica. En la saliva hay una propiedad o una estructura biológica que se llama amilasa. La amilasa es una enzima. Esa enzima, las funciones de las enzimas en nuestro cuerpo prácticamente son las de transformar parcialmente o degradar una sustancia sin que el producto final de esta transformación se altere. Entonces, la amilasa actúa específicamente sobre ciertas sustancias, estos tipos de amilonas o carbohidratos, que se van a desdoblar, que van a comenzar a transformarse parcialmente. Entonces, estas enzimas siempre en biología siempre se terminan con el prefijo asa. Entonces, la amilasa en este caso es específica para lo que son ciertos tipos de alimentos que nosotros consumimos, para que parcialmente se comiencen a transformar. Entonces, dentro de las principales partes que tenemos dentro de lo que es nuestra boca, que es la primera estructura que vamos a ver dentro de lo que es el sistema digestivo, tenemos que está formada por la úvula, está la parte de lo que es la lengua, los dientes. El caso de la úvula es una estructura en la cual eh, bloquea o no permite la entrada de lo que son restos de comida o restos de cierto tipo de alimentos hacia la parte de lo que es el sistema respiratorio. De allí entonces tenemos que ver las etapas del proceso de ingestión. La primera etapa tenemos la ingestión, luego viene la digestión, la absorción, la asimilación y la defecación. Comencemos con la ingestión. La ingestión, pues, el término, cuando los alimentos son triturados con la presencia de dientes y mezclados con lo que comenzamos iniciando en la clase, con la saliva. Entonces, al ser mezclados, parte de lo que es esos alimentos son degradados. La digestión, por otro lado, entonces es cuando las enzimas de los jugos gástricos descomponen los nutrientes en moléculas mucho más sencillas. Entonces, la digestión prácticamente interviene en todo lo que son las células a nivel de lo que es nuestro estómago, en la cual hay una serie de sustancias que se secretan dentro de lo que es el conjunto de jugos gástricos que comienzan a parcialmente, bajo ciertos movimientos, a transformar esos alimentos. Ya entonces no serían en estado una estructura mucho más sólida, sino que van parcialmente, se degradan hasta transformarse como si fuese una pasta. Luego viene la parte de absorción, donde de la parte de absorción, donde las moléculas más sencillas van a ser atravesadas a través de los tubos digestivos, el tubo digestivo, y son transportados hasta la sangre. Aquí hay que tener y hay que mencionar el hecho de que ya a base de moléculas, todo lo que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ya han sido, digamos, extraídos de la parte digestiva. Es decir, una vez ocurre la digestión en el estómago, esa digestión, entonces las moléculas se absorben de esa pasta que se formó. Entonces esas moléculas prácticamente son transformadas a sustancias mucho más degradables, o sea, mucho más sencillas, como es el caso de la glucosa a través de lo que es los procesos de respiración celular que ocurren a nivel de nuestras células. Entonces, interviene una parte importante que viene siendo a nivel de nuestras organelas celulares, lo que viene siendo las mitocondrias.
en donde ocurre un proceso en el cual se transforman, ya entonces esas moléculas se transforman a sustancias energéticas. Después de la absorción viene la asimilación, que es lo que estamos explicando, donde ocurre que las células, a través de lo que es la mitocondria, una vez se transforma, se va a generar una molécula energética que se llama adenosintrifosfato, que en los libros aparece como ATP. O sea que una vez nosotros comemos, estamos los alimentos, viene la digestión que ocurre en nuestro estómago, donde esos alimentos se transforman como una especie de una pasta. Pero la absorción es cuando entonces ya a nivel del duodeno se absorben de esa pasta esas sustancias nutritivas como por ejemplo carbohidratos, proteínas, lípidos y demás. Y luego entonces la asimilación es cuando ya entonces a través de lo que es el contacto directo con la célula, esas sustancias se van a transformar a esas moléculas a, por ejemplo, a glucosa y ocurre el proceso de lo que es la respiración celular a nivel de nuestra célula. Ya una vez entonces, parte de esa absorción, no todo de esa pasta que se consumió se va a absorber y se va a asimilar. Lo que no se asimila y lo que no se necesita, entonces pasa directamente al proceso de lo que es la formación de heces, que se conoce entonces como defecación. En el caso de las estructuras principales del sistema digestivo, entonces tenemos que mencionarle que está lo que es la cavidad bucal, el esófago, el estómago, el intestino delgado e intestino grueso. Entonces, todo el sistema está acoplado a una serie de glándulas. Y esas glándulas, pues, tienen diferentes funciones, que es secretar sustancias. Algunas producen sustancias específicas para ayudar a que el sistema digestivo funcione en coordinación. Entonces, ¿estas glándulas cuáles son? Glándulas salivales, lo que es el hígado, páncreas, glándulas gástricas y las glándulas intestinales. En el caso de las glándulas salivales, hemos comenzado mencionando sobre la saliva, ¿verdad? Que tiene una función muy importante en lo que es la digestión y la degradación parcial de los alimentos por la presencia de la amilasa. En el caso del hígado, pues tiene función, además de secretar sustancias específicas, tiene la función de filtrar hasta cierto punto toda la actividad entonces que tiene que ver con degradación de la parte del sistema digestivo. El hígado también tiene, dentro de la estructura del hígado, hay ciertas enzimas que participan en la degradación parcial de ciertas sustancias. En el caso del páncreas, pues tiene que ver con la regulación a nivel de lo que es la producción de insulina para mantener estable los niveles de glucosa a nivel de nuestro cuerpo. En el caso de la ingestión, comenzamos mencionando las ciertas estructuras. Aquí vemos que en el caso de la ingestión participan dentro de lo que es la cavidad bucal. Tenemos entonces lo que son labios, lengua, dientes, glándulas salivales, el istmo de las fauces y las amígdalas. En el caso de, importante mencionar la estructura de la lengua, es que a medida que nosotros comenzamos digamos, a la parte de ingestión, nuestra lengua forma una parte importante. Y es que hay ciertas estructuras específicas en nuestra lengua que se llaman papilas. En general se llaman papilas gustativas. ¿Y aquí viene el término? Sencillamente porque en ciertas partes específicas de nuestra lengua, nosotros palpamos o percibimos ciertas sustancias. Por ejemplo, como estamos señalando aquí en el esquema. En el caso de la punta de la lengua, en esta lengua, las papilas que están allí, las papilas gustativas, son específicas para el sabor dulce. En la parte de atrás de nuestra lengua, entonces, las papilas son específicas para detectar sabores amargos. Y en las partes laterales, entonces, la parte detectamos lo que es las sustancias ácidas. Y un poco lo que está verde entre la parte central
entonces lo que es salado. Entonces, cada estructura, cada pedacito de las células y tejidos que forman a este músculo en específico, o a este órgano en específico de la lengua, entonces detecta los diferentes tipos de sabores. Entonces, es un órgano pues musculoso, es móvil obviamente porque es la estructura principal con la cual podemos emitir algún tipo de sonido y comunicarnos. Interviene en la parte de la masticación, interviene en la deglución y principalmente pues se le atribuye el hecho de que es el órgano del gusto. En el caso de las papilas gustativas, a nivel celular, como vemos en el esquema, podemos ver una serie de estructuras en las cuales, digamos, son las que detectan directamente o participan en funciones de participar en la forma de detectar los cambios o moléculas que tiene cada estructura, ya sea ácida o salada o dulce. Entonces, las papilas filiformes son abundantes y poseen botones gustativos, es decir, que son a nivel de la estructura de este músculo, de este tejido, pues permite entonces detectar las diferentes concentraciones de sustancias, detectando si son a nivel de glucosa, a nivel de cloruro de sodio, o sea, si es sal, o si es a nivel de concentraciones de ácidos, ¿verdad? Por ejemplo, como el ácido cítrico de los productos de naranja y demás. Entonces, esta es la función de lo que es dentro de las papilas gustativas, lo que es la estructura de las papilas filiformes. Entonces, también existen otras que se llaman papilas fungiformes y las papilas calciformes. En el caso de los dientes, bueno, los dientes tienen otra función importante, pero dentro de la estructura principal de los dientes está a nivel de estructura, está lo que es la corona, la raíz, el cuello. Entonces, existen diferentes tipos de dientes que forman parte también de la estructura a nivel de lo que es el sistema digestivo. Están los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Como vemos en el esquema, existen diferentes tipos de formas, pero dentro de la estructura de los dientes, entonces, como estructura de formación a nivel de lo que es el sistema conectado al sistema óseo, entonces tenemos que ver que también tienden a tener cierta estructura de comunicación directamente con el sistema óseo, lo cual entonces involucra el hecho de que tienen terminaciones nerviosas. O sea, esas terminaciones nerviosas, como vemos allí en el centro, donde aparece lo que es la vena, el nervio dental, la arteria, significa entonces que necesita cierta estructura de irrigación sanguínea. Por lo tanto, cuando hay cierto tipo de anomalías por la presencia de bacterias que se forman producto de ingerir alimentos, de masticar o de no tener un buen hábito de limpieza, entonces las bacterias atacan directamente lo que es el esmalte, la corona, y van perforando directamente la parte del nervio. Por lo tanto, entonces, la sensación del dolor se transmite a través del nervio dental hacia nuestro cerebro. Entonces, de ahí vienen los problemas dentales. Entonces, en lo que es la forma, pues podemos ver que los molares es comúnmente lo que nosotros decimos nuestras muelas. Los caninos son directamente pues, lo que son nuestros colmillos y nuestros incisivos son los dientes de al frente, como vemos aquí en este esquema. En el caso de los dientes permanentes, significa que una vez los dientes ya surgen como parte de nuestro crecimiento, entonces son dientes que directamente crecen y forman entonces el periodo después de nuestra parte de nuestra madurez a nivel de nuestro crecimiento, por eso se llama dientes permanentes. Entonces, esta es la configuración o la estructura principal de lo que son, como se consideran, que están aquí, los cuatro del frente, los que son incisivos, los premolares, que son estos de aquí que estoy señalando,
y entonces los molares, que son la parte de atrás. En el caso de la dentición, pues, en diferencia entre el niño a la parte adulta, básicamente tienen una diferencia entre 20 piezas en la parte de nuestra niñez, y en la parte adulta son 32. Las glándulas salivales, otra estructura importante. Como vemos en el esquema, vemos pues las parótidas, vemos las glándulas subligales, las parotideas y las glándulas accesorias, las parotoides. Son glándulas que tienen que participar directamente en la parte de la secreción de sustancias específicas, como vemos aquí, como es la saliva. Y aquí se le menciona la enzima que estamos hablando, se llama amilasa, que participa en la degradación de almidón, también participa en la degradación de ciertas sustancias, y a nivel de las glándulas, las parótidas, se encuentran un poco más abajo de nuestro pabellón auditivo, o sea, nuestra oreja, y vierten un conjunto en la parte molar. En el caso de las submaxilares, bajo la base de la lengua, y las sublinguales encima de las anteriores. O sea, dentro del esquema que vemos, podemos observar la ubicación específicamente que tienen dentro de nuestra anatomía. Y principalmente tiene que ver con la clase de secreción de sustancias, específicamente la saliva, en el caso de la amilasa, para la degradación de almidones y degradación de, por lo menos, de algunas grasas o otras sustancias. En el proceso de deglución, entonces existen diferentes tipos de fases. Tenemos la fase oral y la fase faríngea. La fase oral es el proceso voluntario donde la lengua comprime el bolo contra el paladar y empuja hacia atrás. Es decir, en ese tipo de movimiento, la lengua, pues, comienza un tipo de movimiento en el cual engloba, y bajo el proceso de masticación, entonces, el bolo, que es la parte de atrás de nuestras glándulas, entonces hace un movimiento y se ingiere el alimento pues, que estamos consumiendo. La fase entonces faríngea es como una estructura en la cual existe un reflejo, un acto reflejo. Entonces el paladar entonces se eleva y baja entonces el alimento. Entonces la epiglotis desciende y cierra la tráquea, o sea, abre un poco para la ingestión y entonces se cierra nuevamente. Se inicia un movimiento entonces peristáltico que impulsa el bolo hacia la faringe. El bolo entonces, como vemos aquí, es esta estructura en rojo, entonces se mueve y comienza entonces el alimento bajo. Existen algunos tipos de situaciones, por ejemplo, estas situaciones del atragantamiento en la cual existen maniobras para cuando existen este tipo de accidentes, en la cual los alimentos tienden a no bajar hacia la parte del estómago. Entonces existe una maniobra que se llama maniobra de Helmrich, en la cual con el tórax se presionan de forma de un ángulo de 45 grados hacia arriba por la parte de nuestras costillas, en la base de nuestras costillas, se presiona hacia arriba y esto crea una especie de vacío, y eso comprime el alimento y el individuo se debe, teóricamente hablando, debe expulsar lo que tiene, que obstaculiza la respiración o el problema que tiene. Entonces, aquí mencionamos de 45 grados centígrados, repetir rápidamente de 6 a 10 veces. En el caso de la ingestión, la fase entonces faríngea, tenemos que ver que la faringe entonces es un tubo musculoso común en los aparatos digestivos, entonces el respiratorio comunica con la boca a través del istmo de las fauces en el esófago, las fosas nasales, con la laringe y con el oído medio. Entonces, veamos aquí la estructura. Básicamente, tiene que ver con la estructura de, primero la boca, luego entonces está la parte de nuestra faringe,
que directamente tiene cierta comunicación con estas dos estructuras a nivel del sistema respiratorio y a nivel del sistema digestivo. En el caso del esófago, que es la parte de ingestión, pues tiene un tubo muscular de unos 30 centímetros que comunica la faringe con el estómago. Se ve que el estómago es como una bolsa, ¿sí? Y está ese tubo alargado, más o menos de 30 centímetros. Desciende por detrás de la tráquea. Aquí vemos la tráquea, la estoy señalando con el cursor. Y la parte ahí del corazón, o sea que está en la parte de atrás. Atraviesa el diafragma por el hiato esófago, que es esta parte. Y tiene dos estructuras esfínteres, uno superior y otro inferior, que es lo que permite pues, cierto tipo de movimiento cuando el alimento baja. La histología, la parte de la histología viene siendo la parte de cómo está estructurado a nivel celular, a nivel de tejido. Como es un órgano, recordemos que es un órgano, está formado por tejido. Y si es un tejido, es porque está formado por células. Entonces, si hacemos un corte transversal del esófago, vamos a ver a nivel de estructuras celulares que tiene una capa muscular interna, tiene una capa muscular externa que lo recubre, y en la parte interna hay algo que se llama luz, que es la parte, pues, que está como hueca, y existen otras estructuras celulares que se llaman paredes del esófago. Cada una de estas estructuras celulares tiene una función. Veamos. En el caso de la capa mucosa, que se encuentra recubriéndola, es un epitelio blando pluriestratificado, no queratinizado, o sea que tiene una estructura que es como blando, más o menos. En el caso de la capa musculosa, tiene un tejido conjuntivo. La capa muscular tiene células musculares perimetrales, longitudinales, responsables de movimientos peristáticos. O sea que esta capa de células permite de que el esófago tenga cierto tipo de movimiento. Por eso es que cuando comemos, sentimos hasta cierto punto que la comida como que baja. Y es porque el tipo de movimiento que está haciendo el esófago, debido a esta capa muscular que le permite ser como flexible. Ondas peristálticas, que es lo que estamos conversando, explicándole del tipo de movimiento que hace a la hora de ingerir los alimentos. Esta capa que vemos aquí es el lumen, la capa externa y la capa interna, que son el conjunto de músculos o de tejidos que recubre a este órgano en particular. Entonces, eso permite que el alimento pues baje y el alimento pues llegue hasta la parte del estómago. En el caso de la digestión, más específicamente, toda esta estructura viene siendo una serie de células a nivel de formación de tejido específicamente para formar este órgano. Entonces, el bolo alimenticio se transforma en una papila llamada quimo. Esta parte, toda esta estructura permite, es como una válvula que permite de que el alimento entre, pero de una vez se cierra. Eso evita que el alimento se regrese. Entonces, la parte que se dilata del sistema digestivo es donde se completa la digestión mecánica y contenida con la digestión química. Entonces, aquí en la digestión química involucra la presencia de jugos gástricos, que son sustancias que se secretan aquí en nuestro estómago, producto de que estas células especializadas tienden a producir esta sustancia, la cual entonces permite de que ese alimento se transforme en una especie de una pasta. Entonces, el esfínter pilórico regula lo que mencionamos, que regula la entrada del alimento y evita, porque como una estructura de una válvula, evita entonces que el alimento se regrese. En el caso de la histología del estómago, pues a nivel de lo que es cómo está estructurado a nivel de tejido y células, este esquema muestra cómo hay una serie de células y de capas celulares que son los que regulan, digamos, el funcionamiento adecuado del estómago. Además que es un órgano,
tiene que estar en contacto con vasos sanguíneos para poder entonces estar suficientemente sus células con oxígeno para poder realizar todas las funciones metabólicas. Entonces, existen glándulas a nivel del mismo órgano, que son glándulas gástricas, están las alveolas gástricas, está una capa muscular, que por eso entonces esa capa muscular gruesa permite entonces de que el estómago se expanda debido a la cantidad de alimento, así mismo como un órgano, él tiende a expandirse. Entonces también significa que hay una capa mucosa en la que permiten pues hasta cierto punto ciertas estructuras a nivel de las células que permitan la compactación y permiten cierto tipo de movimiento. También entonces está la parte del lumen, está las capas serosas, está la capa musculares, que es la que permite pues ese movimiento a la hora de sentir sensación de hambre o de un bajón de energía a nivel de nuestro cuerpo. Sentimos que nuestro estómago pues tiende como a moverse debido a ese tipo de movimiento, gracias a las capas musculares que tiene. En la parte de intercambio bioquímico a nivel del estómago, entonces contiene 4 tipos de células principales, células parietales, células mucosas y las células G. Cada una de estas células que forman el estómago tiene una función diferente. Por ejemplo, algunas producen enzimas que degradan, por ejemplo, cierto tipo de sustancias, como por ejemplo la pepsina, que son sustancias producto de la degradación de nuestros alimentos, gracias a que en este tipo de células están en contacto con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es el jugo gástrico que se secreta en nuestro estómago y que parcialmente ayuda a esa transformación de ese alimento. En conjunto con enzimas como la lipasa, que es una enzima, específicamente la lipasa actúa en la degradación de lo que son grasas, de lo que son lípidos. Entonces esa enzima se llama lipasa. Dentro de la participación del sistema digestivo hemos mencionado de 2 enzimas principales, las lipasas y las amilasas. Las células parietales producen entonces ácido clorhídrico que tiene que ver directamente con esa parte líquida que se encuentra en nuestro estómago, en la cual entonces el alimento parcialmente comienza a transformarse en una pasta, o sea, ayuda. Las células mucosas que secretan entonces un moco o una sustancia protectora que forman las paredes del estómago. Algo que hay que resaltar aquí es el hecho de las paredes mucosas. Cuando tenemos sensación de hambre, las paredes musculares del estómago comienzan como a friccionarse una con otra. Cuando no ingerimos alimentos de forma adecuada o tenemos hábitos alimenticios de forma irregular y no comemos a horas adecuadas, se comienzan a producir ciertos tipos de anomalías o problemas. Y una de ellas es que estas células mucosas, estas paredes mucosas, esa capa mucosa comienza a desgastarse. Al desgastarse, como estamos hablando de tejido muscular, o sea, que es un órgano que comienza a friccionarse uno con otro, surgen entonces 2 tipos de situaciones debido a la carencia de este tipo de células mucosas por un desorden no adecuado o un desorden alimenticio, el cual involucra entonces que se forman gastritis o pueden formarse entonces úlceras. Entonces, como son células y es tejido, entonces comienza a los problemas de poder secreción o secretar ciertas estructuras con sangre. Entonces, esto involucra que hay que tener buenos hábitos alimenticios para que estas células y las capas musculares de nuestro estómago se mantengan. Las células G producen entonces gastrina. Esta es una hormona que estimula la secreción del ácido clorhídrico para que ocurra entonces lo que es el proceso digestivo. La digestión entonces, una vez ocurre la degradación de esa masa, pues tiene que existir la siguiente parte que es la de absorber. Entonces aquí interviene la de los intestinos.
y también la parte de la degradación o la expulsión de lo que no se usa, o sea, de las heces. Entonces, ocurre la mayor parte de la digestión enzimática. ¿Por qué enzimática? Sencillamente porque participan directamente las células. Porque ya una vez ocurre la absorción, entonces ahí debe existir un mecanismo el cual esos nutrientes tienen que ser pasados a todas las células de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de todas las células, son hasta las células que forman nuestras uñas, nuestro cabello, nuestras cejas, nuestras pestañas. Todas esas células tienen que tener esos nutrientes. Entonces tiene que existir un mecanismo. Veamos cuál es. Entonces, en el tubo enrollado de unos 7 metros de longitud y de algo más de centímetros, entonces participa lo que es el duodeno, que forma parte de lo que es el intestino o ese tubo o intestino delgado, que se divide entonces en duodeno, yeyuno e ilion, que se continúa entonces después de esta estructura, automáticamente aparece otro órgano específico allí que se conoce entonces como intestino grueso, por el cual entonces está la válvula ileocecal, que es la que controla entonces ciertas estructuras en la parte de la degradación. Como vemos aquí, entonces esta estructura enrollada en lo que es el duodeno, entonces es donde, si ven, está el estómago, automáticamente comienza entonces el intestino delgado. Y está lo que es el duodeno. Luego aparece lo que es la configuración del yeyuno y la parte del ilion. En el intestino delgado ocurre la degradación química. Importante esto, la degradación química. A nivel de transformación tiene que participar y existir una forma de transformación de estos alimentos. Entonces, aquí participan las glándulas anexas, como en el caso del páncreas. Entonces, aquí la bilis y el jugo pancreático se vierten a través de lo que es el duodeno y van a formar entonces una sustancia en las cuales van a filtrar ciertas sustancias, ocurre una degradación, una transformación y finalmente entonces se absorbe. Entonces las glándulas intestinales segregan principalmente lo que es el jugo intestinal. Veamos entonces estructuras celulares que forman estos intestinos. Como estamos hablando de órganos, pues si es órgano, hay tejido. Si hay tejido, hay células. Entonces, vemos las capas que forman lo que es nuestros intestinos. Dentro de los intestinos existen unas vellosidades intestinales que regulan la funcionalidad de la absorción, como vemos aquí en esta placa, a nivel de lo que es el microscopio. Y dentro de esas vellosidades, entonces están capas de mucosas que forman nuestros intestinos. Entonces, hay capas serosas, capas submucosas y están unas fibras musculares. Esas fibras musculares son las que permiten que, como tal, tienden como a, digamos, como a alargarse. Entonces, todas estas células y todas estas capas permiten algo que se llama movimiento peristáltico, que sencillamente es como ese movimiento que hay dentro del estómago y nuestro intestino que permiten la fluidez del alimento y que participan directamente en lo que es la absorción. Entonces, las láminas epiteliales de la mucosa, observen la estructura que tienen. Obviamente, cuando esta estructura se ve en rojo y azul, significa que hay intercambio y que necesitan estar en contacto con sangre oxigenada y la sangre no oxigenada sale de ella. Como son órganos como tal, son células, necesitan entonces de ese tipo de estructuras celulares para el proceso bioquímico de transformación. En el caso del hígado, es una glándula, como mencionamos, tiene un peso aproximadamente de 1,5 kilogramos, sin sangre. Como es un órgano, igual tiene tejido, tiene células, necesita entonces de sangre para su funcionalidad, sangre oxigenada. Entonces, color rojizo oscuro en el caso de su coloración, consistencia blanda y está dividido en lóbulos. Los lóbulos es como se ha estructurado para su mejor estudio. Está el lóbulo izquierdo, derecho, caudado y cuadrado. Entonces, veamos cuál es la función principal. Recibe sangre, como tiene ciertas estructuras a nivel de arterias, entonces participa en la filtración
y, digamos, purificación de la sangre. Recibe sangre de la parte de la arteria hepática que aporta oxígeno, o sea, es sangre oxigenada, y las venas de los lobulillos constituyen entonces las venas hepáticas. Entonces, a nivel de estructura, como estamos observando, hay arterias principales que vierten sangre. Entonces, esta sangre, a través de la estructura de los lóbulos, son filtradas y son distribuidas por nuestro cuerpo, o sea que participan en esa purificación de la sangre. Ciertas estructuras a nivel de los desechos metabólicos son filtrados a través del hígado y luego son expulsados a través de lo que es el proceso digestivo y la acumulación de sustancias, como pueden ser las heces o a través de la micción, que viene siendo lo que es la expulsión de la orina. Dentro de su estructura, a nivel de células, pues como tal, es un órgano que las células hepáticas conforman y que tienen ciertas estructuras que permiten la secreción de estas sustancias en específico para lo que es participar en la degradación de sustancias nutritivas. Entonces constituyen, se llaman lobulillos hepáticos hexagonales, que son estas estructuras que estamos señalando aquí. Este es un corte, puede ser transversal o longitudinal, de un pedazo o un tejido, un pedacito de hígado. Visto al microscopio, cada una de estas células que vemos aquí va formando lo que es el tejido hepático y a su vez entonces forma lo que es el órgano en sí. Funciones principales del hígado, pues participa en secreción de bilis, participa en la degradación de glúcidos, que son lo que es parte de lo que es lípidos, sintetiza lo que es el colesterol, las grasas. Hay metabolismo de proteínas, elimina toxinas y hormonas. Hay una síntesis de lo que es la parte de la acumulación. Hay depósito o almacena, más bien, que ciertas sustancias energéticas o que el cuerpo necesita, como sustancias como vitaminas. Hay activación de la vitamina D dentro de lo que es la parte del hígado y hay secreción de sustancias a partir de lo que es la degradación de la proteína de hemoglobina, que es la bilirrubina. Por lo tanto, entonces, se secreta. En el caso del hígado de las vesículas biliares, entonces la vesícula, o lo que es la secreción de esta sustancia, la bilis, participa entonces en la degradación de ácidos grasos. Los ácidos grasos son sustancias que se forman como parte de la degradación de nuestros alimentos. Esos lípidos, esas sustancias o ácidos grasos, entonces se van sintetizando a través de lo que es la bilis. Entonces, contiene sales biliares, proteínas, colesterol y hormonas, además entonces de la secreción de ciertas sustancias tóxicas. En el caso del páncreas, igual tiene que ver con la función directamente de la producción de insulina. Vamos a ver las funciones. Órgano de forma cónico, mide aproximadamente 25 centímetros de longitud. Están unas células en específico que se llaman islotes de Langerhans. Estas son estructuras en las cuales se produce entonces específicamente esta sustancia, la insulina. Y también otra sustancia, otra hormona, otras sustancias que se producen es el glucagón, que regula entonces, mantienen niveles exactos o niveles altos o bajos dependiendo de las concentraciones de glucosa en nuestro cuerpo. A nivel entonces del jugo pancreático, pues también ayuda a la secreción de enzimas que van a regular entonces sustancias como las nucleasas a nivel de las lipasas, que son sustancias entonces que se van degradando en nuestro estómago, pero que participan directamente estas enzimas que se producen en lo que es el páncreas. En el caso de la absorción, dentro de los procesos de la digestión, y ahí para ir combinando con el tema, entonces viene el paso de en el tubo digestivo hacia lo que es la sangre y la linfa. El mecanismo que tiene el cuerpo una vez ocurre la absorción es que tiene que
llevarle esa sustancia nutritiva a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, el mecanismo que utiliza es a través de la sangre, en la cual entonces esas sustancias nutritivas van a pasar directamente a la sangre o la linfa y se distribuyen por nuestro cuerpo. Diariamente se absorben 9 litros de agua que contienen 500 gramos de nutrientes. O sea que dentro de los procesos de absorción participa directamente moléculas de agua que se van a distribuir y se van a dispersar por todo nuestro cuerpo en conjunto con esas moléculas que se han degradado parcialmente a través de procesos bioquímicos y se distribuyen por nuestro cuerpo. Los nutrientes penetran en los capilares sanguíneos y constituyen entonces la vena porta y los lleva entonces al hígado. De ahí entonces las grasas penetran a los vasos quelíferos y pasan entonces a la red linfática. O sea que toda la transformación de los alimentos es filtrada, es degradada, es absorbida y finalmente entonces se lleva directamente a los vasos capilares y en los vasos capilares entonces directamente pasan a la parte de la célula. Y en la célula, bueno, ocurren una serie de procesos bioquímicos, algo complejos, que en su conjunto todo se llama respiración celular. Este es el caso de las velocidades intestinales que explicamos anteriormente. Aquí tenemos la estructura de cómo es el intestino grueso. Mide aproximadamente 1.5 metros de longitud por 6,5 centímetros de diámetro, o sea, de ancho. Entonces, ocurre la absorción de agua, de los iones orgánicos, inorgánicos, y finalmente entonces ocurre lo que es la eliminación de las heces fecales a través de lo que son estas estructuras de órganos. Hay bacterias que regulan su funcionalidad adecuada, o sea, hay una flora bacteriana normal en nuestros intestinos que permite que su estructura como tal funcione de manera adecuada. También se sintetizan ciertas sustancias a nivel metabólico vitales para el cuerpo, como el caso de las vitaminas K y B. Bueno, entonces esta prácticamente es como un resumen de los tipos de estructuras a nivel celulares, a nivel de tejidos que forman nuestro sistema digestivo. Es un sistema bastante complejo, debido a que no solamente tiene que ver con la masticación, la digestión, la degradación parcial, sino que participan en coordinación, como hemos visto, diferentes tipos de enzimas, diferentes tipos de sustancias y también la filtración, en el caso del hígado, de estructuras básicas para la filtración y purificación de sangre y demás. Entonces, como tal, es un sistema bastante complejo que funciona a nivel de absorción, a nivel bioquímico y a nivel degradativo de ciertas sustancias. Pero también pues está asociado como tal a ciertas funciones motoras, porque participan directamente con una funcionalidad y control de los centros nerviosos, como vemos aquí. Entonces es complejo. Este esquema podemos verlo en la plataforma para que entonces se ayuden en la parte de desarrollo de los talleres asignados para este tema.